bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la gente. ¿Cómo estás, Marinés? Bello este viernes, ¿eh? Bellísimo. Este viernes y el fin de semana, e incluso el lunes, va a seguir el buen tiempo. 27. La belleza continúa. Sí, 27, 26 grados de máximas, mínimas, por lo menos en Montevideo de 17 a 19 grados. Después, el martes se anuncian lluvias, probables lluvias, el miércoles lluvias y alguna tormenta. Pero veremos que lo cómo solucionan evoluciona. martes y miércoles. Esperemos que sí. O a jueves como más. Claro, pero después viene la Santa Semana de Turismo y por lo general baja bastante las temperaturas. Hay que pedalear y beber. Santa Semana. Pedalear y rezar. Exacto. ¿No es la de la cerveza también? También, Por claro. No, por eso estaba pensando en eso. Bien, un día en el que ha habido un extenso movimiento periodístico que sin embargo no ha podido obtener imágenes de Sanabria y su regreso al país. Los periodistas estaban destacados en el aeropuerto, salió por una puerta en la que no hubo visibilidad. Algunos colegas, como por ejemplo nuestra compañera Lorena Bomio, comparaban esta llegada con la de Figueredo y se habían apostado en el mismo lugar y trataban de generar allí una suerte de experiencia similar, que finalmente no lo lograron. Las únicas imágenes que se están difundiendo, y Subrayado las tiene en su portada, son de dron. Imágenes aéreas, desde arriba, digamos, una toma aérea, no es que sea... y desde allí entonces se lo ve en el juzgado, donde apenas llegó al Uruguay y comenzó a brindar declaraciones. Sí, para empezar hay un detalle que me parece que es significativo. El detalle es que hubo un importante operativo policial y fue conducido, esposado, eso es rutinario, con chaleco antibalas. La pregunta que yo me hago es, si Sanabria viene voluntariamente, porque en definitiva haya pactado, no haya pactado, haya arreglado o no, quiso venir, o sea, decidió venir, después de estar prófugo. ¿Para qué el operativo policial, el chaleco antibalas? ¿Para protegerlo de alguien o de algunos? Yo no encuentro otra explicación, porque es notorio que escaparse de la policía, no se le iba a escapar, no iba a seguir corriendo por la manga a campo traviesa para perderse en el Parque Roosevelt. O sea, era obvio que se iba a entregar. Por lo tanto, y por alguna información que me llegó hace algún tiempo, hay alguna gente que no son pequeños comerciantes de Maldonado, que se quedaron con la plata sin poder recuperar. Hay otra gente más ruda que está también un poco desairada por el destino de su dinero y por lo tanto es pertinente, y estuvo bien la policía en actuar así, protegerlo hasta que sea conducido al juzgado. El juez Soto lo va a interrogar. Hay varias denuncias de distinto tenor, los movimientos de dinero, la operación del cambio, los cheques sin fondo, estos depósitos hechos o recibidos en condiciones irregulares y alguna otra cosa. Tiene 48 horas la justicia para procesarlo o liberarlo. Y bueno, mientras transcurren esas horas, supongo que el juez, fiscales y policías van a estar trabajando duramente durante el fin de semana en Maldonado, y después se verá, puede ser procesado y eventualmente encarcelado, puede no ser procesado, o puede ser procesado y dejado en libertad tratándose de un primario. Eso dependerá obviamente de la valoración que haga el juez. Por ahora lo está interrogando, y bueno, veremos cómo evoluciona este sonado caso que ha tenido repercusiones políticas por tratarse de un dirigente político, porque además hubo iniciativas a nivel parlamentario, tanto del oficialismo como de la oposición, que derivó en la creación de una comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos. Esa es la dimensión que tomó el cierre de Cambio Nelson, dada las implicancias de ser quien era, de ser además el hijo de quien era, y de que empezaron a aparecer distintos tipos de elementos. María, recordemos lo que dijo el presidente del Banco Central, Mario Vergara, cuando dijo que había indicios o que había sospechas o que podía pensarse de que había lavado de activos. ¿Por qué? Y bueno, porque si tú tenés plata legal, ¿por qué no ponerla en un banco? Bueno, puede decir, bueno, lo que pasa es que me daban unos puntitos más de interés o algunos puntos de interés. Bueno, está bien, esa es una posibilidad. Si tú tenés plata ilegal, plata negra, no puedes ir al banco, porque en el banco, por las disposiciones que hay actualmente en Uruguay y en buena parte del mundo, te van a pedir que expliques de dónde sacaste esa plata. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con esa plata. Una de ellas es fondearla en un lugar donde no te preguntan de dónde salió la plata.
Efectivamente, declaraciones que hacía en estos días un ex trabajador que decía que no las había hecho públicas porque en su momento temía perder su empleo, hablaban de que cualquier persona podía llegar con una cifra entre 70 y 80 mil dólares, por ejemplo, a abrir una cuenta que nadie le preguntaba ni de dónde venía, ni quién era mayormente, ni cómo había llegado ese dinero. Controles que sí deben tomarse para cualquier ciudadano de a pie. Si hay usted, Sotelo, seguro eso se lo pregunto. Ciudadanos de a pie en una institución controlada, formal. Ahí no importa quién era, no le preguntaban a nadie, presumo yo. Por otra parte, hablando de ciudadanos, el semanario Brecha publica una investigación propia en el día de hoy en la que plantea que tanto Germán Cardoso como Rodrigo Blas, ambos representantes que tienen responsabilidades políticas, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, tenían acceso directo al tesoro, así le llaman en la jerga, y no eran meramente atendidos en ventanilla, sino que podían entrar a cualquier hora y tener ese trato preferencial. La noticia sobre el regreso del prófugo de Estados Unidos, según consigna el semanario, ha condicionado la declaración del día de hoy del señor magistrado, que está abocado a definir coautorías sobre la responsabilidad de Sanabria. No parece haber dudas si se investigan los otros coautores. Se consigna en esta investigación periodística entonces que el presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas, operador inmobiliario, es dirigente nacionalista, y el diputado colorado Germán Cardoso, secretario general del Partido Colorado, serían las personas entonces que estarían depositando sumas superiores a las autorizadas, según se consigna en este artículo. Blas fue mencionado por trabajadores del cambio como un asiduo cliente VIP que no hacía transacciones por ventanilla, sino que tenía acceso al denominado tesoro de la casa cambiaria. La inmobiliaria que maneja el edil desde la muerte de su padre integra el listado de depositantes del cambio con más de 50 mil dólares a los que aludió el presidente Mario Vergara, presidente del Banco Central, debí decir, cuando compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado. La documentación compromete al dirigente herrerista, destacada figura, según se nos plantea en este artículo del sector del senador Lacalle Pou. En tanto, los testimonios también complican al diputado Germán Cardoso, uno de los primeros en declarar ante la justicia. Recordemos que el legislador se presentó voluntariamente ante el juez y el fiscal para ponerse a su disposición. Bueno, aquí tenemos toda una línea muy preocupante, porque nada de lo que se dice ahí es delito, pero ¿qué hace un diputado, qué hace un dirigente político? El acceso al tesoro debe ser los dueños o los gerentes, pero formaba parte de esa manera de hacer negocios irregulares. Yo me quedo con algo que me dijo el diputado Darío Pérez en Carve, hablando de la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, una escribana. Entonces él me dijo, yo la conozco a esa escribana, es una mujer honorable, conozco a su familia, es gente de bien, pero es la presidenta del Frente Amplio de Maldonado. No debió haber hecho eso. Lo mismo hasta ahora, porque acá hay implicancias de otra índole, por lo que narra Brecha, ¿no? Acá hay una cosa es poner dinero, otra cosa es tener ese grado de familiaridad. De todas maneras, cabe la misma reflexión. Si no hay delito, por lo menos hay un vínculo entre personas que forman parte del sistema político, uno es diputado, y una manera, por lo menos, irregular de hacer negocios que es totalmente inconveniente, inadecuada, y que seguramente va a tener también consecuencias, si no judiciales o, además de judiciales, políticas. Sin ánimo de abundar en esto, porque seguramente volveremos sobre el tema, quizás las declaraciones de las que tú citas también sirvan para pensar cuán condicionados seguramente, si bien los jueces saben sortear las presiones y condiciones, debe estar el propio señor juez, que es un vecino más de la localidad. Claro. Porque pensemos que se está juzgando a un vecino en su vecindad. Por eso también se habla de que de alguna manera, si se habla de otro tipo de delitos, quizás
esta investigación judicial pueda salir de ese juzgado y ser integrada a delitos complejos, que seguramente será el destino definitivo. Consignamos públicamente que las imágenes que estábamos difundiendo, que están en la portada de Subrayado, pertenecen a un trabajo periodístico de El Observador. Volveremos sobre ese tema seguramente cuando tengamos más información. Ahora, agradecerle a nuestro invitado que nos acompañe. Ha hecho allí una suerte de enroques en su propia agenda para poder estar con nosotros. Pero la realidad manda. Este es un oficio que es así. Absolutamente. Ajeno a la rutina. Así que agradecemos especialmente al analista político Álvaro Padrón por acompañarnos. La situación de Venezuela también sería la de Brasil, pero empecemos por Venezuela, entre otras cosas porque nuestro país institucionalmente está teniendo reuniones de índole interna en las últimas horas para ver si tiene un pronunciamiento público. Otros países ya lo han hecho y quizás hay quien diga Uruguay va lento, la oposición se lo reclama, pero de cualquier manera veremos qué es lo que decide hacer Cancillería en las próximas horas. Hasta el mediodía dijo, es posible que en el día de hoy haya un comunicado. Bienvenido, Padrón. Gracias. Bueno, yo creo que puede ser lento. Lo que creo que está valorando el gobierno es, en primer lugar, qué es lo que está pasando en realidad. Bien. La Cancillería hoy tiene la información de que no es absolutamente claro que esta decisión sea firme, es decir, jurídicamente estoy diciendo, ¿no? Muy estilo caribeño, se ha amenazado mucho con este proceso, no es una sorpresa, que tiene que ver con que un poder del Estado le pase por encima a otro, así de simple, ¿no? Es decir, el Poder Judicial para nosotros, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, absorbe las funciones del Poder Legislativo, lo que nosotros llamamos Parlamento, y que en Venezuela es la Asamblea Nacional. Esto todavía no es absolutamente claro que esté ocurriendo. Pero pasó hace más de 24 horas. No, justamente, aún para la versión oficial, Ajá. Esto todavía no es absolutamente claro. Porque la información que nosotros tenemos, y sujeta a la corrección suya, es que en la madrugada del jueves al viernes apareció esta información en una página web, ¿no? O sea que los venezolanos amanecieron con esta noticia. Una noticia que digirieron el jueves. Sí, Hoy viernes, sí. Usted dice que todavía no está... Eso estoy hablando oficialmente. Perfecto. Mi impresión es que todo va para ese lado, o sea, porque además no es una sorpresa, insisto en esto. Bien. El martes, a que se supo poco, el presidente Maduro asumió mayores potestades como Poder Ejecutivo frente a la inminencia de una declaración de la OEA que finalmente no ocurrió. Ustedes saben, la OEA estuvo a punto de tomar una decisión, no alcanzaron los votos y por lo tanto no hubo ninguna medida drástica, ni se suspendió ni se le aplicó la Carta Democrática. Entonces, ¿qué quiero decir? Con el argumento de una influencia externa, el gobierno concentró mayores recursos, mayores atribuciones en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el siguiente paso no parece una sorpresa. Pero el manejo que hoy está teniendo el gobierno uruguayo es que eso aún no es algo suficientemente confirmado como para estar catalogándolo. ¿Y le avisaron a Almagro que habló de autogolpe? Bueno, no, a ver, declaraciones hay muchísimas. El gobierno de Perú que retiró a la embajadora, a la Unión Europea. Observen el panorama, ¿no? Tenemos gobiernos que se definieron muy rápido, bastante previsible, ¿no? El perfil de los que se definieron muy rápido. Otros que manifestaron preocupación y otros que se callaron la boca. Ese escenario es el Mercosur está procesando, hay una reunión urgente de cancilleres. Acá viene la segunda ración de la lentitud. Si se le puede llamar así, uso tus del palabras. tiempo que se está tomando. Pero el Mercosur no actúa lentamente, digamos, de pasada las primeras horas convoca. Me refiero al gobierno uruguayo. No, de acuerdo. ¿Qué dice? Prefiero posicionarme como región, porque algo que se habla poco es que es verdad que la OEA se ha presentado con mucha fuerza, aparece como el factor en términos de organismo que todo el mundo mira a ver cómo se posiciona, pero hay varios más que tienen que posicionarse, empezando por el barrio, ¿no? Sí. Venezuela es parte del Mercosur, el Mercosur tiene una cláusula democrática que en una hipótesis de este estilo, si se confirma, tiene que aplicarse. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Ajá. Absolutamente ninguna duda. Y después podrán aparecer todo tipo de matices, de discusiones. Bien. Pero miren, si estamos frente a la ruptura de un equilibrio de poderes, que es ni más ni menos que un poder absorbe las competencias de otro. ¿Y qué poder
el Poder Legislativo, que es el que está más directamente electo por la gente. Ahora, 14 millones de venezolanos, Gerardo, votaron a esta Asamblea General. Tengo declaraciones de hace algunos minutos de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Dice que sorprendió al país al asegurar que se siente preocupada por este fallo. Dice que es un deber histórico ineludible. Dice, en dichas sentencias, en las del Supremo Tribunal de Justicia, se evidencian varias violaciones del orden constitucional. Lo dice la fiscal general de Venezuela, ¿no? Varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución bolivariana, lo que constituye, textuales palabras, una ruptura del orden constitucional, lo cual estaría dándole razón a la aplicación del artículo 20 y 21 de la Carta Democrática de la OEA, claro, que habla... Y por eso fue tan rápido Almagro en decir, vieron que tenía razón. Esto era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, por eso, porque hay que mirar esa película completa de toda la semana. Esta fue una semana clave, ¿no? Sí. Entonces, la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA, el fracaso en cuanto a los votos, la reacción inmediata del empoderamiento del Poder Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias. Y luego este episodio es parte de una misma película. Yo por eso digo, independientemente de esta interpretación de si se sostiene jurídicamente o no, si realmente lo decidieron o todavía estaban en un tránsito, yo creo que ya hay un proceso que uno tiene que leer como muy preocupante. Y yo insisto, no se puede tener... para las mismas cosas dos interpretaciones distintas. Nosotros en esta misma mesa, ¿no?, hablábamos de la crisis en Brasil y decíamos que era absolutamente inaceptable que una presidenta electa por millones de personas saliera de un cargo sin que mediara alguna legitimidad popular y que terminara asumiendo alguien que estaba en el mismo paquete. Bueno, los diarios del lunes ayudan, ¿no? Miren lo que está pasando ahora en Brasil, la inminencia de que vaya por el mismo recorrido. Cunha ya marchó. Marcharon varios de los que estuvieron al frente. Temer está en ¿Se acuerdan cuando los tres juntos veíamos aquel congreso, el parlamento brasilero, haciendo el impeachment? No, Nos va a decir, yo les dije. No, pero es que lo que no quiero es tener dos discursos. Perfecto. Yo no me lo llevo eso. Me parece que somos analistas, ¿no? Acá los que toman decisiones son otros, pero si en ese momento veíamos problemas con la democracia, no podemos decir que ahora no las haya. Entonces, yo creo que aquí lo importante es pensar, ¿y ahora cómo sigue esto? Porque... Ahora, Álvaro, hoy estaba leyendo la Carta Democrática de la OEA, la eventualidad que se aplique el artículo 20, lejos de ser una injerencia, en realidad es extremadamente diplomático. Es decir, convoca a que actúe la diplomacia, que haya en contactos diplomáticos, a que se negocie con el país, en este caso Venezuela. Luego de eso recién, y en caso, claro, dice, y en caso de que se mantenga la situación y no hayan prosperado las negociaciones. O sea, en caso de aplicarse la Carta Democrática de la OEA, lo que hace es encomendar a una serie de cancilleres o, en fin, de quien sea, que negocie con ese gobierno en torno a la situación por la que atraviesa. Es decir, eventualmente podría resolver la expulsión, la suspensión. No lo tiene inhibido. Pero todo indica que lo que haría sería promover contactos de buenos oficios o acciones diplomáticas, ¿no? Sí, esa fue la discusión incluso en el último Consejo. Igual primó una mayoría de países que entendían que había todavía espacio al diálogo y que la señal de esa decisión de la OEA casi quitaba a la OEA del juego en cuanto a proponer el diálogo. Acá está muy presente la personalidad de Almagro, ¿no? Entendamos que Almagro dejó de ser un actor creíble, neutro para el gobierno venezolano y eso le ha quitado capacidad de negociación. Entonces, nada de lo que venga independientemente de si tiene o no razón en lo que dice, ha asumido un rol que Pero yo hago esa distinción porque se puede tener razón y la forma ayudar poco. Y yo creo que el protagonismo que se ha tenido y los desequilibrios con relación a otros casos, no estamos teniendo a Brasil sentado en el banquillo de los acusados de la OEA. No estamos teniendo críticas hacia Trump, que está cometiendo cualquier tipo de atropello en relación a otro estado de la OEA, que es México. Entonces, quiero decir, se alimenta un poco también ese otro discurso de que yo creo que a esta altura es tremendamente negativo, el de entender o adjudicarle todas las explicaciones a los ataques imperialistas, ¿no? Entonces, quedamos atrapados en una polarización y esto es muy grave. Bueno, esto está pasando en América Latina. Recién hablaban del caso de la política y el dinero, ¿no? Hay dos cosas que recorren hoy América Latina.
Uno es este tema del vínculo entre política y dinero, y es muy grave porque genera el descrédito en la política. Algo de esto está pasando en Europa y en Estados Unidos, por eso se están comportando electorados como se comportan. Más vale vacunarse de eso, es muy bueno, es tremendo esto que ustedes mostraban y sí, este episodio, pero si nos sirve para anticiparnos a problemas mayores que ya están instalados en la región y que están destrozando un país enorme como Brasil, yo prefiero vacunarme. Y el otro es este otro fenómeno de la polarización, que nosotros lo vemos en la televisión y todavía no lo vivimos, pero imaginen en Venezuela o estás conmigo o estás contra mí. Y ese fue el efecto que produjo también el papel de Almagro. Entonces lo ubicaron en el terreno del enemigo. Y todo funciona así como funciona en Argentina, este mecanismo de la polarización. Y una política con polarización es destructiva, sin grises, sin posibilidades de acuerdos. En la resolución de los 15 países, creo que fue de la OEA, entre ellos Uruguay, que le pidieron al gobierno venezolano que llamara a elecciones y que liberara a los presos políticos. Fue clarísimo. Allí no había polarización, porque estaban países como México, del cual se puede decir muchas cosas, menos que trabaja en connivencia con el imperialismo. Estaba Uruguay y estaba Chile. La presidenta Bachelet llamó en consulta a su embajador. Ahora, claro. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, apoyó la decisión del gobierno. Es decir, acá no hay una polarización que no sea, bueno, a ver, vamos a aislar, a encapsular este proceso crecientemente dictatorial. Mi referencia a la polarización no es en el organismo internacional, sino en el país. Ah, de acuerdo, sí, sí. Estoy hablando de lo que está ocurriendo con la política y con las instituciones. Ese es el problema. Estamos generando, porque además hay que pensar cómo sigue Venezuela. ¿Quién saca a este país de esa polarización? Que además tiene como telón de fondo, y casi ya nadie habla, de una situación económica dramática. Claro. Vale la pena decir que la polarización empezó en el gobierno de Chávez. Sí. Me parece que esto es una herencia inmediata. Es un método de hacer política. Exacto. Es un método de hacer política. Entonces, mirando la ecuación hacia adelante, yo pondría el foco en tres aspectos, que son los que tenemos que observar en estas horas. Esto va a tener mucha velocidad, por eso tenés razón en que este tipo de situaciones hay que atenderlas cuando ocurren. En primer lugar, los militares. Hay que poner atención a qué pasa con los militares en Venezuela. En primer lugar, porque este gobierno se ha llenado de militares. Una de las cosas negativas de esta última etapa es la impronta militar en el gobierno, cosa que no pasaba con Chávez, porque él era militar y generaba otro equilibrio. En esta última etapa, la mitad del gabinete es militar en áreas estratégicas. La mitad de la caja es militar. Y además todos esos ministerios tienen mucha plata. Entonces, el factor militar es clave. Ahora, pongamos atención, la oposición está convocando a los militares a defender la Constitución, con esa interpretación de que se está violando. Entonces, tampoco la oposición quiere tener a los militares en contra, porque, repito, en Venezuela son un factor determinante. Pero lo dice el chavismo, lo dice, es un gobierno cívico-militar, de eso no. Ha encomendado a los militares la guerra contra la especulación económica, es una cosa casi imposible de imaginarse, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a nosotros nos cuesta entenderlo porque tenemos toda la historia y demás, pero en Venezuela es un poder presente y va a definir gran parte de la agenda del futuro. Segundo elemento, la influencia del exterior. Esto que estábamos hablando, que en el caso venezolano es fuertísima porque a mí no me gusta, lo digo claramente, ese foco tan impresionante en Venezuela, pero también soy parte de lo que dice Gerardo. Si los países se incorporan a organizaciones internacionales y firman tratados que los involucran, luego hay que cumplirlos. Entonces no se puede estar en la OEA y no querer que funcione la OEA. No se puede estar en el Mercosur y estar solo en una parte. Entonces, la influencia exterior, que no es tanto por países, sino por estos organismos, va a ser muy importante. Y ahí ya tenemos esto que hablábamos, ¿no? Países que rápidamente se posicionaron, tampoco me gusta, no ayudan mucho. Yo creo que hubo un momento en que todo el mundo quería decir algo para que rápidamente se registrara en qué lugar se ponía. Eso no ayuda mucho, eso ayuda para el mercado interno y para los aplausos, pero no tanto para lo que se precisa, que es ayudar a Venezuela. Tampoco me gustó algunas discusiones en Uruguay donde la presión parece más por quién le saca un pedacito de ventaja política a un debate que si efectivamente como país podemos hacer algo por la situación de Venezuela. Lo más importante, repito, no es cómo se posicionan los países, sino qué va a pasar en los organismos. Todos miramos la OEA, que además va a convocar a Almagro
en esta sensación de decir, yo lo avisé, yo lo dije. Yo les dije. Ahora arreglemos lo que no supimos arreglar en el último consejo, y él dice, convoquemos urgente a un consejo permanente para volver a discutir esto, y ahora, a la luz de esta decisión última de Venezuela, tomar una decisión. Disculpame, estaba mirando la repercusión en otros medios de las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que es chavista. Así se la presenta a los medios. Dice, ¿quién es Luisa Ortega Díaz? La chavista que se animó a denunciar el golpe de Estado en Venezuela. Es un elemento de estas horas que, bueno, alguna explicación ha de tener, seguramente. No, es que ahí viene otro factor clave. Va a haber divisiones. En un gobierno que parecía monolítico y en una sociedad tanto política como civil, que acompañaba el oficialismo, empieza a haber rupturas. Porque esto es un antes y un después. Pero además hay otra cosa, Álvaro. Uno presume que en algún momento va a haber elecciones en Venezuela. Las elecciones para el chavismo, para el PSV, ¿son mejores con Maduro o sin Maduro? Es decir, si se procesa algún tipo de cambio, no de ruptura institucional, peor a la actual, quiero decir, evidentemente se está convirtiendo la actual crisis económica y la propia figura de Maduro, que es extremadamente impopular, por lo que dicen todas las encuestas, en un problema para el propio partido de gobierno, que quizás quiere intentar una alternativa, mantener el poder o mantener un espacio de poder razonable para lo que ha significado el chavismo en esta última década y media en Venezuela, superior al que le está dejando Maduro. Y te adelantás a mi tercer foco de observación para ver qué pasa en Venezuela, qué pasa en las calles. Sí, claro. ¿Qué va a pasar en las calles? Y yo pediría, no sé, una cierta reflexión al sistema político. Es muy peligroso lo que puede pasar. En Venezuela un fósforo enciende un incendio. Sí. Entonces, y eso estamos hablando de personas. Porque parece que desde lejos miramos todos con una cierta abstracción, que si el derecho, que si la justicia, que si la... Sí, y al final son personas, y miren que esto es el Caribe, puede ser tremendo. Y las calles se van a volver el lugar de disputa. Y tiene que ver con esto que dice Gerardo. En definitiva, lo mismo que reclamábamos en Brasil, que es que lo resuelva la gente en un acto de soberanía popular, que genere legitimidad, debería pasar en Venezuela. De esto no se sale sin elecciones. De esto no se sale sin elecciones. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y un privilegio poder lograrlo. Porque los enroques que hemos hecho nosotros y los que ha hecho el invitado tenemos que poner la tanda. Además se tiene que ir. Gracias a ustedes. Al contrario, para suerte nuestra, te vamos a volver a tener. Breve la pausa, amigos. Seguimos adelante.